Buenos días, jóvenes. O buenas tardes, perdón. Doctor, buenas tardes. Bien, ya estamos la mayoría. Faltan 3 alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. No los escucho. Sí se le escucha fuerte y claro, doctor. ¿Me escuchan ahora, por favor? Sí se le escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Bien, entiendo de que no todos están con su laptop, sino que están en grupo. Ahí. Bien. Lo que pasa es que no quería perder la clase y hoy día yo he tenido una evaluación que no me ha permitido estar con ustedes. Entonces vamos a tener la clase virtual para no perderla, porque si no, no vamos a poder recibirla después. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. ¿Están viendo mi presentación? No, doctor, Ya, a todavía ver, no. vamos a ver.
¿Ya ven mi presentación, jóvenes? No, doctor. Tengo problemas para compartir la presentación. ¿Y ahora? No, doctor, todavía no. Ya deberían estar viendo mi presentación en este momento. No, doctor, yo no. No se observa, doctor. Mm. No me deja compartir la clase de la universidad. Ahora sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ¿la ven bien ahí? ¿Sí la ven? Sí, doctor, dismenorrea y síndrome premenstrual. Muy bien. Entonces, jóvenes, hoy día teníamos una exposición que la vamos a tener que obviar porque no tenemos tiempo, pero tendremos que reprogramar otra actividad para ese grupo. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de una de las últimas patologías muy relacionadas a la presencia de dolor pélvico. Generalmente, como ustedes ya lo conocen, porque ya lo hemos revisado varias veces, este es el dolor que se presenta con la menstruación. Pero en muchas oportunidades, este dolor puede asociarse a periodos que inclusive se encuentran más allá o antes de la menstruación y toman diferentes nombres. Llámese síndrome premenstrual o cuando es muy extenso, trastorno disfórico premenstrual, y en el cual tiene que ver no solamente los mecanismos fisiopatológicos que hemos estudiado del dolor que se presenta con la menstruación, sino patologías asociadas, siendo la más frecuente definitivamente la presencia de endometriosis, o trastornos hormonales, como va a ser en el caso del síndrome premenstrual. Bien, entonces, para no demorar más, vamos a ir con algunas ideas con respecto a dismenorrea. Primero, lo que tenemos que saber es que es muy frecuente, y esto creo que lo hemos visto nosotros en diferentes patologías, ¿no? Se asocia a la adolescencia y tiene una característica, ¿no? Que no se puede presentar desde el inicio de las menstruaciones, sino se presenta un poco más allá. Cuando en la primera menstruación yo tengo dolor con la menstruación, debo pensar que existen otras posibilidades que me están condicionando este dolor con la menstruación. Si nosotros vamos al origen de esta palabra, esta deriva de dos palabras griegas. Dis, que quiere decir difícil, doloroso, anormal, y menorrea, que es el flujo menstrual, ¿no? O sea, una menstruación difícil, menstruación dolorosa, menstruación anormal. Ahora, el dolor abdominal es tipo cólico, es cíclico, ¿ya? Esto es muy importante porque es lo que va a hacer la diferencia con otras patologías, como por ejemplo, dolor pélvico crónico, ¿no es cierto? Y al revés puede ser muy intenso. En ocasiones puede aparecer justo antes de la menstruación, pero en la mayoría de los casos coincide con ella. ¿Cuánto dura?
puede durar solo horas, algunas se les presenta en las primeras horas de la menstruación, algunas empeoran en el segundo día, ¿ya? O algunas no tienen este dolor o es muy leve. Entonces, por esta condición es que existe un amplio margen para determinar si la dismenorrea puede ser de origen fisiológico o puede ser de origen patológico. Ya les dije también que en ocasiones la dismenorrea, para que sea catalogada secundaria, simplemente puede ser el aumento de la intensidad del dolor menstrual. Dolor menstrual que siempre estuvo presente en la paciente, pero que empeora. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hay dismenorrea por endometriosis, generalmente son pacientes que antes no tenían dolor menstrual y que aparece posteriormente. A esto ustedes ya lo conocen y saben que estamos hablando de una dismenorrea secundaria. Las implicaciones, tanto médicas como psicosociales, pueden llegar a ser muy significativas, indicando en la paciente que altere su relación social normal. Entonces va a condicionar que muchas de las pacientes pues se ausenten de clases o dolor durante la menstruación es cuando va a aparecer, ¿ya? Y no va a haber ninguna otra alteración asociada. Mientras que en la secundaria, como es un trastorno secundario a alguna patología, pudiera tener variaciones en este aspecto. Por ejemplo, cuando tenemos un quiste ovario o cuando tenemos una malformación anatómica. La dismenorrea primaria puede aparecer desde la adolescencia y puede persistir en la segunda a tercera década de la vida, disminuyendo la frecuencia, como les mencionaba, conforme avanza la edad. Y no solo la frecuencia, sino la intensidad, ¿ya? La dismenorrea secundaria, en cambio, se incrementa con la edad. Y esta diferencia es muy importante que ustedes siempre la tengan en cuenta para poder discernir si están ante un proceso fisiológico o están ante una patología asociada. La dismenorrea primaria siempre o mayormente, sería lo más adecuado decir,
se va a asociar a periodos ovulatorios. Por consiguiente, nosotros podemos decir que la dismenorrea no va a ocurrir en aquellas pacientes que tienen sus ciclos anovulatorios. Y este es el motivo por el cual también no aparece dolor menstrual en los primeros ciclos ovulatorios. Entonces, por todo lo que hemos dicho, yo debo sospechar que hay algún trastorno, ¿ya?, cuando la dismenorrea se presenta al inicio de la menarquia o en los primeros ciclos menstruales. Ahora, en adolescentes, hasta el 10% de los casos pueden corresponder a dismenorrea secundaria. La sintomatología es variable, sobre todo si es que hacemos una diferencia entre dismenorrea primaria o secundaria. En la primaria, ya les dije, el dolor generalmente se inicia poco después de que aparece el sangrado menstrual y puede durar los 3 las primeras horas o intensificarse al segundo día. Generalmente el cuadro es muy significativo, pero fácil de identificar. ¿Cómo es el dolor? Generalmente es un dolor que se presenta en la parte inferior del abdomen, en la región suprapúbica. Algunas la describen como un calambre. La intensidad depende mucho de la persona, para algunas son muy leves, para algunas son incapacitantes. Y este dolor en algunas ocasiones se irradia a la espalda y a la cara interna de los muslos. Más de la mitad de estas pacientes además van a presentar náuseas, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga. Y en algunas ocasiones, cuando el dolor es muy intenso, se puede presentar sintomatología gastrointestinal o cefalea intensa, que no cede o responde muy poco a los analgésicos y que obviamente va a alterar, como les mencionaba, las actividades cotidianas que realiza normalmente la paciente. A este tipo de pacientes con esta sintomatología tan intensa la vamos a conocer como dismenorrea severa. En cambio, en la dismenorrea secundaria, el dolor más bien cambia. No es tan evidente, tan predecible como lo es en la dismenorrea primaria. Generalmente lo que más nos va a llamar la atención es el hecho de que la paciente diga que antes no tenía dolor cuando menstruaba y después de un tiempo ha empezado a presentar dolor que ha ido aumentando de intensidad. Y como les mencionaba, también puede ocurrir solo con la menstruación, pero en ocasiones puede empezar mucho antes, inclusive a la mitad del ciclo menstrual. Y en este tipo de pacientes vamos a encontrar otra sintomatología asociada. Por ejemplo, dispareunia, metrorragia, o sea que la paciente presenta ya menstruaciones abundantes, dolor pélvico no relacionado con la menstruación, y cuando yo le administro antiinflamatorios, pues estos no van a resultar efectivos. Hay muchos estudios que tratan de correlacionar, por ejemplo, la personalidad, ¿no?, y una correlación positiva entre la intensidad de los síntomas y la predisposición al neuroticismo. O sea, la predisposición que yo tengo a sentir dolor por cualquier irritación del sistema nervioso. Entonces, en algunas ocasiones se ha encontrado que hay este tipo de correlación. Y a estas pacientes les llaman pacientes dismenorreicas. Y estas pacientes se caracterizan porque no controlan adecuadamente sus emociones, ¿ya? En cuanto al dolor, al pequeño dolor, su tolerancia baja al dolor hace que haga pensar que la paciente es completamente normal, pero que por su baja tolerancia, pues tienen un cuadro muy intenso de dolor y no encuentran una relación
entre la intensidad del dolor y una patología asociada. ¿Ya? Recuerden también que la menstruación entra dentro de una especie de magia dentro del círculo social, ¿no? Todo lo malo está relacionado con la menstruación, ¿no? Si una persona realiza actividad agrícola cuando está menstruando, pues probablemente no van a tener una buena cosecha, ¿no? Siempre se ha considerado así. Y todo esto también ha influenciado en que la mujer considere al periodo menstrual como un periodo negativo, ¿no? Y si a eso todavía le asociamos que la paciente tenga cólicos, calambres, ¿no? Entonces decimos, no, esto se produce por esta asociación que existe entre la menstruación y las ideas que vienen del grupo social que son el entorno de la paciente. En otras palabras, decían que la menstruación era por histeria. Y hemos visto que no es así, y acá se los voy a demostrar, ¿ya? Después de la ovulación, ¿recuerdan? Que aumenta la formación de ácidos grasos, ¿no? Y estos van a liberar gran cantidad de fosfolípidos. Dentro de ellos predominan los ácidos grasos omega 6. Ya nosotros sabemos que la degradación de la progesterona antes de la menstruación, la elevación de los grasos omega 6, principalmente el ácido araquidónico, se liberan. ¿Y qué van a liberar? Prostaglandinas, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Pues aquí actúa todo el ciclo de la enzima ciclooxigenasa, se producen los leucotrienos, la endoperoxidasa, y a su vez se libera tromboxano A2, prostaciclina, prostaglandinas, y que producen estos, vasoconstricción. Y la vasoconstricción, ¿qué va a producir? Necrosis tisular, que añadido a la hipercontractividad miometrial, o sea, las contracciones, van a producir isquemia endometrial y eso va a causar dolor. Y esta es la verdad, esto es lo que verdaderamente ocurre en todas las mujeres. ¿Y qué hace que uno tenga más o menos dolor? Va relacionado básicamente a los niveles de prostaglandinas, a la intensidad de las contracciones y a la tolerancia del dolor que tiene la paciente, ¿no? Y si todavía a esto le sumamos que se ha observado que la oxitocina y la vasopresina juegan un papel muy importante porque aumentan la contractibilidad uterina, pues tenemos todo lo favorable para aumentar más el dolor. Y por ello yo les pregunto, ¿no? ¿Es bueno consumir líquidos durante la menstruación? Sí. Y este es el motivo. Si ustedes consumen líquidos, pues van a disminuir la producción o secreción de oxitocina y vasopresina. Ahora, ¿qué también se conoce? Que las prostaglandinas, los leucotrienos, la vasopresina, la oxitocina, no solamente tendrían efectos locales, sino que afectarían otros órganos, ¿ya? Como el sistema gastrointestinal, como el sistema dopaminérgico, ¿ya? Y esto condicionaría, además, las náuseas o vómitos. Tan igual como cuando yo tengo, por ejemplo, un cuadro agudo doloroso, llámese un quiste ovario pedículo torcido o una apendicitis, ¿no? Y esto, pues, condiciona estas molestias que les estoy mencionando, además del dolor de cabeza, el edema, un problema neurovegetativo, etc. Y acá tienen, ¿no?, la cascada del ácido araquidónico, ¿no es cierto?, donde van sus dos vías, tanto la ciclooxigenasa como la lipoxigenasa. La lipoxigenasa no tiene mayor importancia en este aspecto porque va a liberar leucotrienos, pero la ciclooxigenasa sí, porque estos sí van a liberar todos los tipos de prostaglandinas que conocemos y que están relacionados con el aparato ginecológico. Y estamos hablando prostaglandina I2, tromboxano A2, prostaglandina F2 alfa, prostaciclinas. Entonces, si yo quiero inhibir parte de este dolor, pues lo que yo tengo que hacer es inhibir la producción de prostaglandinas, que esas son las que me van a causar, por un lado, la necrosis y por otro lado, la contracción uterina, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es el tratamiento para la dismenorrea? Pues dar antiinflamatorios no esteroideos que tengan acción antiprostaglandínica, ¿no? Y aquí yo podría suponer
que los inhibidores de la ciclooxigenasa pues serían los mejores para inhibir el dolor. Pero esto no es tan cierto. Parece ser que habría vías alternas o que estos inhibidores de la ciclooxigenasa no son muy selectivos. Porque comparados antiinflamatorios versus antiinflamatorios con acción específica de inhibición de la ciclooxigenasa, principalmente la de tipo 2, pues hay mejor respuesta con antiinflamatorios en general. La sintomatología ya les he mencionado, ¿no? Quizás lo más importante es que yo pueda diferenciar qué tipo de dismenorrea es la que tiene mi paciente, ¿ya? Para eso debo hacer una buena conversación con mi paciente, una adecuada exploración física, ¿no? Y probablemente si yo no encuentro nada al examen abdominal, el pélvico, pues yo más me voy a inclinar por un problema primario, a diferencia de si yo encuentro una masa anexial, o encuentro un útero aumentado de tamaño, o encuentro de repente que mi paciente lo tiene este dolor recién 3 meses, pero hace 3 meses también que empezó a menstruar, entonces eso me va a hacer pensar a mí que hay un problema orgánico, un problema de alguna alteración que me está condicionando el dolor. Obviamente el ultrasonido es uno de los medios que más me va a ayudar, sobre todo si es que yo encuentro en la ecografía pélvica que el útero y los ovarios pues son normales. Recuerden que las pacientes que estamos evaluando en esta sintomatología, en la mayoría de casos, son pacientes que todavía no han iniciado su vida sexual y por lo tanto no vamos a poder hacer una ecografía transvaginal. Pero al igual que el dolor pélvico crónico, cuando no tenemos un adecuado diagnóstico y la dismenorrea ha ido en aumento o es una dismenorrea severa, no queda descartada la posibilidad de hacer una laparoscopía para descartar alguna patología añadida que pueda estar condicionando este dolor. Descartar endometriosis debe ser uno de los principales motivos por el cual yo puedo realizar este tipo de estudio, ¿ya? Sobre todo porque el diagnóstico temprano de la endometriosis me va a ayudar a que esa paciente no evolucione rápida y progresivamente a una endometriosis severa. Ese debe ser uno de los objetivos principales cuando yo sospecho que la dismenorrea obedece a un trastorno patológico. Ya les dije también que algunas pacientes presentan un dolor intenso, que pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea y otros síntomas, ¿no? Inclusive se desmayan, ¿no? Y ustedes lo han visto en sus propias compañeras, ¿no? Entonces, la paciente que hace, pues, se mete a la cama, se pone algún paño por ahí tibio que le pone la mamá, le da un analgésico y espera que se calme el dolor para poder reiniciar su vida normal. Pues este es el caso de la endometriosis severa, ¿no? Pero en otros casos, felizmente, en un buen porcentaje también, pues generalmente es un dolor leve que aparece solo el primer día y que luego no lo tienen. Y qué suerte, ¿no? Para esta paciente. Porque la gran mayoría va a tener un dolor más o menos intenso, va a durar casi toda la menstruación, ¿no? Pueden tener un poco de la dismenorrea leve, un poco de la dismenorrea severa, pero generalmente los analgésicos va bien con esta paciente, ¿ya? Entonces, la dismenorrea, de acuerdo a esto, puede ser leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso, afectar su vida normal. Entonces, acá, por ejemplo, tienen un cuadro donde habla acerca de la afectación de la actividad laboral. Digamos, de la actividad estudiantil en las pacientes jóvenes, ¿no? Y vean, ellos tienen 4 grados, que va del 0 al 3, ¿no? Donde el 3 viene a ser no viene a ser otra cosa más que la dismenorrea severa, ¿no? Donde hay todos los síntomas que les he mencionado, incluyendo la ausencia o falta a la actividad que normalmente realizan, llámese trabajo, llámese estudios, ¿no? Y el 1 y el 2, pues son dismenorreas leves y moderadas.
¿Hay pacientes que no tienen dolor menstrual? Sí, pero es raro, ¿ya? Es muy raro, pero sí hay, así es. ¿Cuál es el tratamiento para la dismenorrea? Pues yo puedo tener un tratamiento farmacológico o un tratamiento no farmacológico, ¿ya? Generalmente el tratamiento no farmacológico va de la mano con aplicación de medidas físicas, como calor local, abrigarse, meterse a la cama, no hacer mucha actividad física, ¿no? Es generalmente lo que la mayoría de ustedes hace cada vez que tiene dolor con la menstruación. ¿Realizar ejercicio mejora la dismenorrea? Sí, eso está demostrado. ¿Por qué? Porque mejora el flujo sanguíneo pélvico, ¿ya? Y con eso se libera beta-endorfina. Ustedes saben que las beta-endorfinas son las sustancias que nos hacen sentir bien, ¿no? Que inhiben el dolor. Y por ello es que acá viene una vez más la recomendación de que ustedes deben hacer ejercicio. Se cree que ciertos alimentos están muy relacionados a la presencia de dolor, sobre todo cuando ésta se consume durante el periodo menstrual. Pero en realidad, durante todo el mes, se recomienda que la mujer no tenga una dieta rica en grasas, ¿ya? La dieta, por el contrario, debe ser baja en grasas. Hay tratamientos que tienen que ver también con acupuntura, estimulación eléctrica nerviosa, que pudieran utilizarse para disminuir tanto la intensidad como la duración del dolor. El tratamiento farmacológico, pues no hay nada nuevo que hablar, ya lo hemos visto en varios episodios. La primera opción es el uso de antiinflamatorios. Yo les decía, antes había el Ponstan, que era el ácido mefenámico, y hasta ahora hay Ponstan, pero que ya tiene otra composición. Pero en realidad es el ácido mefenámico que hasta ahora se utiliza en muchos países y es muy bueno para la dismenorrea. Pero en el mercado actual nosotros no lo tenemos. Alternativas al ácido mefenámico, tenemos el ibuprofeno, ¿ya? En dosis de 400 miligramos. Tenemos también el diclofenaco, y por último podemos usar un analgésico como el metamizol, ¿ya? Si es que la paciente va creando una especie de tolerancia o resistencia a los AINES, la siguiente alternativa podría ser el uso de anticonceptivos orales, basándonos en el hecho de que la paciente, para que tenga dolor, tiene que haber ovulación. Entonces uso un anovulatorio, ¿no? Y con ello voy a reducir o disminuir la frecuencia de periodos menstruales con dolor. ¿Qué más les puedo decir? Que la gran mayoría de pacientes van a responder a los AINES y casi todos, si es que no responden a las AINES, a la combinación AINES con anticonceptivos orales, ¿ya? Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Vean cómo en otros países el medicamento de elección son inhibidores de la COX-2. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, acá el Heterocoxib, que es uno de los que más se distribuye. Y los resultados no son tan buenos. En un primer inicio sí, les va bien, pero posteriormente hacen una especie de resistencia. Generalmente tenemos que cambiar por otro antiinflamatorio no esteroideo, pero en todo caso deben saber que tenemos heterocoxib. Y acá lo que sí hay que tener cuidado con los inhibidores de la COX-2, y creo que también ya se los mencioné anteriormente, es que estos pueden tener acción sobre el músculo cardíaco. Entonces hay que ver que la paciente no sea portadora de alguna alteración a nivel cardíaco, ¿ya? Hay otros inhibidores que no son específicos de la COX-2, y entre estos tenemos el meloxicam, que es muy bueno. Yo lo utilizo cuando tengo dismenorreas moderadas a severas, ¿ya? Y ya después, mucho después, pues tengo muchas otras alteraciones o muchas otras opciones para el tratamiento de la dismenorrea primaria. El tratamiento hormonal, solo para ampliar un poquito, ¿no?
es que la gran mayoría que usa anticonceptivos orales y tratamiento hormonal, pues van a mejorar notablemente con este tratamiento. Sin embargo, no debe ser la primera opción, ¿ya? Obviamente ya les dije cómo es su método de acción, ¿no? Y ya les indiqué también que el objetivo cuando damos anticonceptivos es suprimir la ovulación, ¿ya? Ahora, si la dismenorrea no mejora a pesar de este tratamiento, entonces ustedes tienen todo el derecho a pensar que están ante una dismenorrea secundaria y el estudio ya cambia, porque yo ya voy a ir a buscar un cuadro que se acentúe por un problema patológico, por un problema orgánico. ¿Qué hay desde el punto de vista psicosocial? Bien, ya les he mencionado que es una de las causas más frecuentes de ausentismo laboral y escolar. Pero aparte de eso, afecta la calidad de vida, ¿ya? Por eso es que estas pacientes a uno le agradecen mucho cuando les conseguimos quitar el dolor. Y ya hemos hablado mucho acerca de la presencia de dolor en la mujer, ¿ya? Si a esto le agregan ustedes que la paciente tuvo en algún momento una experiencia negativa, y acá les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, no es infrecuente que a una señorita se le pase la menstruación. Y pues la vergüenza, el acto por el que pasa, porque yo no sé cuál sea el motivo, es un acto fisiológico y si se le pasó, pues no es su culpa, ¿no? Pero en las mujercitas tiende a marcarles mucho. Pues periodos como estas experiencias negativas, incrementan el dolor en la menstruación, ¿no? Y lo relacionan siempre, pero siempre, con un aspecto negativo de su vida. Cuando deberíamos cambiar el pensamiento acerca de la menstruación y decirles a todas las damas, a todas las niñas, que la menstruación es un proceso fisiológico normal que indica que ella está en su vida reproductiva y que no se produjo la menstruación porque no se produjo un embarazo y no relacionarlo con aspectos que tienen que ver con ocultismo, oscurantismo, o como lo dice acá con esa palabra, como un tabú. No es ningún tabú. Entonces, nosotros tenemos que enseñar eso. Tenemos que enseñar por qué se produce la menstruación. Y cuando nosotros culturicemos y le digamos a nuestras pacientes, sí, este es el motivo por el que estás menstruando y esto no es ninguna vergüenza, la paciente va a cambiar su forma de pensar. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bien para mí porque me quiero ir temprano hoy día. Bien, vamos a hablar un poquito de dos alteraciones. El síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Muchos creen que es igual a dismenorrea y no es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas mujeres, por ejemplo, el día de la ovulación, pasa la ovulación y sienten que tienen los senos hinchados, que les crece la mama. Bueno, algunas prefieren esta etapa, definitivamente. Pero otras no. Porque la molestia es tan intensa que ni siquiera quieren usar brasier porque no quieren que nada toque sus pezones. Hay dolor en el bajo vientre, el abdomen se les hincha, y están así 14 días de su vida. ¿Ya? Esto que les estoy describiendo es el síndrome premenstrual. Entonces, vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Como yo les mencionaba, los síntomas pueden ser físicos, pueden ser cognitivos, pueden ser afectivos o pueden ser conductuales, ¿ya? Pero tiene una característica, que se presentan durante la fase lútea, o sea, después de la ovulación, ¿ya? Y desaparecen con el inicio de la menstruación. Esa es su característica.
Entonces, cuando la paciente tenga estas características que les he mencionado, pero que sobre todo estén después del día de 14 hasta el inicio o primer día de la menstruación y que ahí desaparece, eso, señores, es un síndrome premenstrual. ¿Ya? Y los síntomas son muy diversos, son muy irregulares. ¿Ya? Y tienen una forma grave. Y esa forma grave es el trastorno disfórico premenstrual. Los dos, incluyendo la dismenorrea, yo diría, pueden afectar negativamente la calidad de vida de la paciente. 40% de las mujeres experimentan síntomas emocionales, irritabilidad, tensión, son emocionalmente inestables. ¿Ya? Y ya los síntomas que les he mencionado, ¿no? La sensibilidad en los senos, la fatiga, la distensión abdominal. Todas, por no decir casi todas, están obviamente en edad reproductiva. Y tienen uno o más de los síntomas emocionales o físicos que yo les he mencionado, pero en la fase premenstrual. La gran mayoría tiene síntomas leves. Por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que me dicen, doctor, antes que yo menstrue, yo siento que se me hincha el abdomen. Que no tiene nada más. Que tú ya tienes que ir parando la oreja porque ese ya es un signo de síndrome premenstrual. Algunos estudios dicen que hasta 20% de las mujeres en edad fértil tienen molestias durante la fase premenstrual, ¿no? Y que podrían ser consideradas como relevantes desde el punto de vista clínico. Entonces, acá lo que más nos debe llamar la atención son aquellas pacientes que tienen estas molestias durante 2 semanas, ¿ya? Y entonces, imagínense a una mujer que cada mes tiene 2 semanas de estas molestias, ¿no? Y aquí vean la relación que existe, ¿ya?, entre la aparición de los síntomas del síndrome premenstrual a lo largo del ciclo, ¿no? Y entonces ustedes ven ahí que es evidente que el aumento de la sintomatología se presenta, pues, en los días posovulatorios principalmente, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben y que muchas veces es motivo, digamos, de suposiciones y en el peor de los casos de afirmaciones que no tienen la seriedad de tener un aval clínico. Entonces, por ejemplo, sobre serotonina se habla mucho, ¿no? Y acá les pongo algunos ejemplos. Se ha observado que las mujeres que tienen síndrome premenstrual suelen tener también un trastorno afectivo estacional. ¿Y a qué se refiere esto? Que las mujeres tienen menos dolor en la época de la primavera y el verano. Y es más intenso o aparece el dolor en las épocas de otoño e invierno. También se ha visto que hay una relación directa entre la exposición a la luz natural y el síndrome premenstrual, ¿ya? Y esto provoca empeoramiento de los síntomas en otoño cuando se acortan los días, aparte de lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿ya? También se ha visto que los niveles de serotonina en sangre fluctúan a lo largo del ciclo. Durante la fase premenstrual normal, los niveles de estrógeno y progesterona bajan, ¿no? Y eso también se los he dicho, me he cansado de decirles, pero los niveles de serotonina también lo hacen. El trastorno disfórico premenstrual comparte síntomas con otros desórdenes causados por niveles anormales de serotonina, por ejemplo, la irritabilidad.
En 1987 se realizó una comparación de los niveles de serotonina en sangre de 14 mujeres con síndrome premenstrual con otras 13 mujeres control de la misma edad, pero que no tenían esa sintomatología. ¿Y qué se observó? Que los niveles de serotonina de quienes tenían síndrome premenstrual fueron significativamente más bajos. Y esta disminución, ¿cuándo se daba? Principalmente en los últimos 10 días del ciclo. Ahora, también sabemos nosotros, y eso lo hemos estudiado cuando hemos hablado de las dispeptinas y de los trastornos de amenorrea de origen hipotalámico, ¿no? Que los estrógenos pueden modular los niveles de serotonina. Y son múltiples los mecanismos, ¿no? Recuerden que la serotonina también modula el comportamiento sexual. El pico de LH, ¿cuándo se da el pico de LH? Jóvenes. Previo a la ovulación, ¿no es cierto? 36 horas aproximadamente antes de la ovulación, ¿no? Bueno, pues parece ser que este pico de LH, ¿ya? Tiene una retroalimentación positiva por los estrógenos. Y esto es mediado por la serotonina. ¿Mm? Entonces, si está disminuido, pues yo voy a tener alteraciones en esta fase. Entonces, en presencia de estrógenos y serotonina, se produce la secreción de LH y la ovulación. ¿Qué dicen entonces algunos autores? Que la serotonina y los estrógenos tienen esferas superpuestas, que tienen una influencia más allá de la reproducción, que se extiende hasta el estado de ánimo, inclusive hasta el estado de la cognición. Y de esto dependería de que alguien tenga mejores condiciones para aprender o no. Sabemos que la luz no es amarilla o blanca, como la vemos nosotros, sino que es un espectro, ¿ya? Cuando este espectro es completo, resulta favorable para los problemas ovulatorios y otros trastornos del ciclo menstrual como el que estamos hablando, ya que aumenta el nivel de serotonina. Definitivamente el hipotálamo, pues, con todo lo que les hemos mencionado, juega un papel vital en el ritmo circadiano y posiblemente en el origen de esta patología al alterar estos procesos biológicos. Entonces, los trastornos afectivos estacionales, las alteraciones del estado de ánimo, las alteraciones del ritmo circadiano, que pueden o no responder a la luz, parece ser que juegan un papel principalmente a nivel de la disminución de los niveles de serotonina y este condiciona todos los síntomas que se presentan en la paciente con síndrome disfórico premenstrual. Pero en todo caso, esto que les he mencionado, esto es lo que aparece en artículos, ¿ya? Pero no hay realmente una demostración clínica o científica que avale estas, ¿cómo podríamos llamarlo? Estas primeras alteraciones que se están encontrando. ¿Y qué podemos decir del trastorno disfórico premenstrual? Yo ya les mencioné que es la exacerbación del síndrome premenstrual, ¿ya? Acá los cambios, tanto somáticos como psíquicos, son más graves. Inclusive, aquí va a haber ideas, pensamientos de tipo suicida. Es la versión más grave, como les decía, del síndrome premenstrual. Y dentro de su posible etiología, se cree que hay una relación entre factores genéticos, biológicos, neurológicos, endocrinológicos, que están íntimamente relacionados. Y las consecuencias pueden ser serias. ¿Y serias por qué? Porque esta paciente tiene un cuadro más intenso que ya no solamente dura la fase lútea, sino puede estar llevado más allá y que va a alterar definitivamente la calidad de vida. Esta es la paciente que tiene dolor todo el tiempo. Solo 2 o 3 días
deja de tener dolor. Y por lo tanto, lo que dice acá, hay consecuencias anímicas y psicológicas. Y que dicha área es la que más se afecta y la que más altera la calidad de vida de las pacientes. ¿Ya? Eso es cierto, ¿no? Entonces, para Agostini, él define en el año del 2016, el trastorno disfórico premenstrual es un cuadro crónico y limitante. Algunos tratamientos han ayudado a manejar los síntomas, pero cuando la paciente interrumpe su tratamiento, los síntomas regresan. Para ellas es un problema debido a que perciben que algo fuera de ella controla lo más íntimo de uno mismo. Y esto es las propias emociones. Vean aquí, ¿qué porcentaje de pacientes tiene síndrome premenstrual y qué porcentaje tienen trastorno disfórico premenstrual? Del 30% que tiene síndrome premenstrual, el 4% de estas pacientes tienen trastorno disfórico premenstrual. ¿Y cuál es la sintomatología? La sintomatología es casi idéntica al síndrome premenstrual, pero más intenso. Y vean ahí, empecemos desde arriba, dolor de cabeza, mareos, vértigo, desvanecimiento, alteración emocional, nerviosismo, irritabilidad, inestabilidad, debilidad, acné, hinchazón de las mamas, diarrea, estreñimiento y otros trastornos digestivos. Aumento o falta del apetito sexual. Generalmente es falta del apetito sexual. Tiene una mayor susceptibilidad a infecciones como resfríos. Orinan menos. Hay una retención de líquidos, lo que provoca hinchazón de las rodillas, las manos y la cara. Y si ustedes ven ese cuadrito de arriba, el que está a la derecha de ustedes, ahí van a ver que dice zonas más afectadas del sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, piel, aparato reproductor y las mamas. Y ese cuadrito no lo deben olvidar, ese pedacito. ¿Ya? El diagnóstico no es fácil. Recuerden que trastorno disfórico menstrual está ya catalogado como un problema psiquiátrico, ¿ya? Y tiene calificación propia dentro del DSM. Entonces, la disforia premenstrual, que ya les he dicho que es una variante del síndrome premenstrual, afecta más o menos al 5% de las mujeres en edad fértil y no genera diferencias socioeconómicas, geográficas, étnicas, culturales o temporales. Está descrito también que muchas pacientes pueden tener este problema desde la menarquia, pero se hace más evidente entre la tercera y la cuarta década de la vida. Puede permanecer hasta la menopausia y después de ello remitir de manera espontánea, pero hay cierto porcentaje de casos que van a continuar aún después de la menopausia. La sintomatología, después de que comienza, va agravándose progresivamente, ¿ya? Sobre todo después de los partos. Sobre todo con el aumento de la edad. Cuando usa anticonceptivos orales o deja de usarlos. O cuando se ha sometido a un bloqueo tubárico bilateral. Puede confundirse con ciertas patologías como una depresión mayor o una depresión postparto. Recuerden que nosotros tenemos una psicosis puerperal, ¿no? Generalmente, por no decir siempre, no hay trastorno de la personalidad, ¿no? Y al igual que el síndrome premenstrual, los síntomas se hacen más intensos o aparecen cerca o después de la ovulación,
duran 2 semanas previas a la menstruación y finalizan por completo al inicio de la misma. Aunque ya les he mencionado que podría prolongarse en algunos casos. Y aquí, estos son los criterios de la DSM para hacer diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual. Y para llegar a este diagnóstico, ¿ya? Yo debo hacer un registro diario de si tengo o no estos síntomas, ¿ya? Por lo menos durante 2 ciclos consecutivos. ¿Qué características debe tener? Que la mujer debe estar en edad fértil, ¿ya? En la mujer menopáusica tendríamos que cuantificar cómo está la FSH y LH en la fase lútea. También debemos tener en cuenta que las alteraciones interfieren el trabajo y las relaciones interpersonales. Acuérdense de la paciente que tuvimos como ejemplo en dolor pélvico crónico cuando se aísla de la gente que lo rodea. Las alteraciones no corresponden, o perdón, no responde a una exacerbación de otro trastorno mental ya existente. ¿Ya? Entonces, vean ahí, paciente con tristeza, desesperanza, autodesaprobación. Eso ya aparece a todos ustedes cuando les toman el examen de ginecología. La aparición de tensión, ansiedad, impaciencia. Estado de ánimo marcadamente lábil, al que se añade llanto frecuente. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque ustedes van a ver que estas pacientes, como les mencionaba, pueden tener ideas suicidas, ¿ya? La aparición de otros síntomas como irritabilidad, la paciente que pelea con todo el mundo, ¿no? Que pelea con todo el mundo, y eso lo hemos visto, no nos falta por ahí una vecina que todo busca pelea, ¿no? Pérdida de interés por actividades normales, deportivas, ¿no? Se distancia de las pacientes que lo rodean, de las personas que lo rodean, no se puede concentrar, generalmente está agotada, cansada, tiene tendencia al sueño, cambia constantemente el apetito, la sensación de apetito. A veces puede tener ganas de comer harto, a veces no. Cursan con insomnio o cursan con aumento del sueño. Tienen esa sensación de que nada lo puede controlar, no puede manejar nada, no puede controlarse ella. Y finalmente hay síntomas físicos, ¿no? Como los que les mencionaba, crecimiento mamario, dolor de cabeza, sensación de hinchazón, sensación de ganancia de peso, ¿no? No se puede quitar la ropa, no se puede quitar los anillos. ¿Por qué? Porque se está hinchando. Recuerden que retiene agua. Aparecen dolores articulares, dolores musculares por lo mismo, ¿no? Y finalmente, cuando todo esto se da, pues aparecen las ideas de suicidio. En cuanto a la etiología, pues hay muchas fuentes que condicionan su propia teoría. Recuerden que como se ha considerado ya esto un proceso, un trastorno psiquiátrico, pues ya saben cómo son nuestros amigos psiquiatras, ¿no? Ellos tienen un mundo un poco diferente al nuestro en cuanto a, digamos, a la evolución de una enfermedad y también frente a su origen, ¿no? Entonces yo les traigo acá algunas ideas que quiero que ustedes las conozcan, ¿no? Hay una hipótesis, por ejemplo, que habla que habría fluctuaciones hormonales y que dichas fluctuaciones son las que causan las disfunciones en las mujeres, tanto físicas como emocionales. Y eso lo hemos visto hace poquito cuando nosotros hemos estado hablando del rol de la serotonina, ¿no? Ahora, ¿los cambios hormonales pueden producir desórdenes físicos? Sí, ¿no? También podrían producir cambios en el estilo del entorno, en el estado de ánimo, ¿no? Ya les he dicho que inclusive
Hay una fase donde la mujer es más receptiva y otra fase donde es menos receptiva. Y tiene que ver con los cambios que se producen a nivel de los estrógenos y la progesterona, ¿ya? Pero nada de esto, ¿ya?, se ha comprobado eficientemente, llamémoslo así. Porque no, los cambios que se producen a nivel ovárico o a nivel hormonal se producen en todas las mujeres, pero no todas las mujeres hacen trastorno disfórico premenstrual ni síndrome premenstrual, ¿no? Entonces, cuando se ponen a estudiar y dicen, no, yo voy a estudiar los niveles de FSH, LH, estradiol, testosterona, alguna de ellas tiene que estar elevada. Pues cuando hacen esos estudios de casos y controles, no encuentran alteraciones hormonales diferentes en uno o en otro grupo. ¿Mm? Hay otras investigaciones un poco más recientes que dicen que las mujeres con trastorno disfórico premenstrual presentan una alteración en la sensibilidad a dichas fluctuaciones hormonales. Bueno, ¿podría ser esto? Bueno, no lo sé. No lo sé, es una teoría y se los presento como tal. Es como la diabetes, ¿no? En la diabetes, ¿por qué se produce la diabetes? Ya, uno dicen, la diabetes se produce porque el páncreas ya no produce suficiente insulina. Muy bien. Le dan insulina y el paciente sigue con diabetes. Ah, no, es que hay un porcentaje de pacientes que tienen una producción de insulina normal, pero que el tejido no lo puede metabolizar, no lo puede utilizar, ¿no? Y van saliendo teorías. Y esto es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Mm? Se ha visto también que los esteroides neuroactivos influyen en la función del sistema nervioso central y esto también ya se los he demostrado varias veces. ¿Mm? ¿Qué más? Se especula que podría corresponder a una enfermedad cerebral. Tampoco está confirmado. Que sería una alteración de los ritmos circadianos biológicos propios de todo organismo. Se ha observado que algunas mujeres presentan síntomas cíclicos y que una vez suspendida la actividad ovárica ha llevado a pensar que el trastorno disfórico premenstrual puede tener un origen encefálico, con síntomas dirigidos por ciclos endógenos centrales. Bueno, pues. Pero todo esto, ya les dije, se contrapone con la evidencia de que la supresión de la ovulación provoca una desaparición de síntomas premenstruales. También se ha visto que algunas pacientes posmenopáusicas y asintomáticas durante algunos años reaparece el cuadro con el inicio de terapia de reemplazo hormonal. Y esto, ¿qué está diciéndonos? Ah, entonces, seguramente los estrógenos y la progesterona sí juegan un papel importante en la aparición de trastorno disfórico premenstrual o síndrome premenstrual. No lo sé, les vuelvo a decir. Solo les traigo lo que por lo menos está escrito. ¿Ya? Pero lo que sí podríamos decir de repente es que de este modo, la ciclicidad normal o sustituida de la función ovárica sería el disparador de todos los eventos biológicos y clínicos del trastorno disfórico premenstrual. Y esto ya es un poco más del factor psicológico del factor mental, ¿no? Y habla de la hipótesis cultural, ¿no? Y algunos piensan que esta sintomatología podría estar relacionada o sería el resultado de un estereotipo cultural en que las mujeres estarían socialmente condicionadas a experimentar síntomas en la fase lútea del ciclo, por todo lo que les he mencionado, que representa la menstruación para las mujeres, ¿no? No tiene mucha validez científica, ¿no? Ahora, también debemos suponer que se espera que las mujeres sean volubles, que sean cambiantes, que no controlen bien sus emociones, que tengan tendencia a quejarse, y es por ello que actuarían de este modo. Bueno, ya sabemos nosotros cómo son las mujeres, pero realmente ¿será suficiente estos cambios para condicionar que las pacientes van a tener síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual? ¿No? Y todavía miren lo que dice aquí, ¿no? Si es que ese comportamiento se presenta desde una temprana edad y no es castigado, sino más bien tolerado y calificado de femenino y permanece en el tiempo,
esta paciente, ¿no? Esta paciente, pues va a desarrollar más de esto. ¿Mm? Vean la hipótesis esta, la hipótesis del estrés, y que dice que según investigaciones entre 4.000 y 3.000 mujeres respectivamente, se encuentra una mayor tasa de historia de abusos y maltratos emocionales y maltratos físicos. Entonces, y esto lo hemos visto en dolor pélvico crónico, ¿no? Y ya hemos hablado también de lo que significa la menstruación para la paciente, pero ¿cuánto es lo que representa también el aparato ginecológico para la paciente? ¿Y cuántas de ellas piensan que a través de un abuso sexual, ¿no? O que por ese motivo abusaron de ella, sea el condicionante para la aparición de trastorno disfórico premenstrual? No lo sabemos, ¿no? Y hay otra hipótesis, la hipótesis biológica, ¿no? Esta es la más científica. Muchos dicen que hay estudios que apoyan que habría alteraciones biológicas para ese trastorno, ¿no? Y hay algunos estudios, por ejemplo, que realizaron en gemelos, ¿ya? En primates, y que se han observado los mismos cambios conductuales. Entonces, probablemente venga desde la mamá, desde la abuela, el trastorno, ¿no? Y vean ¿no? El aumento de la agresividad, el apetito y el aislamiento social también está relacionado a un probable problema hereditario. También hay un estudio que revela que el 70% de las hijas de madres que presentaban síndrome premenstrual compartían el síndrome de Burton-Johnson. Y esta es otra hipótesis. Este doctor, Jorge Lolas, se hizo famoso justamente por esto que les voy a describir, ¿ya? Y él dice que toda la sintomatología que se presenta es porque hay una alteración a nivel cervical. Así sea una inflamación, así sea una pequeña alteración. Y que toda la sintomatología que les he mostrado desaparecería si yo trato ese problema. Y esto se debería a que esto generaría una respuesta inflamatoria que afectaría a todo el organismo. Y por lo tanto, si yo trato el mecanismo por el cual se está desencadenando esta respuesta inflamatoria, pues mi paciente va a mejorar. Bien, es una teoría que está escrita, que ustedes lo pueden encontrar en internet y que es aceptada por muchos, pero sigue siendo una teoría. Yo no quiero irme ni a un lado ni a otro, ni a decir que esta no está bien ni esta está bien. Simplemente decirles que todo esto se ha analizado en el origen de esta enfermedad. ¿Y qué dice la teoría o la hipótesis psicoanalítica? ¿Ya? Que sería una sensación subjetiva de pérdida. ¿Ya? Por ejemplo, pérdida de acceder a la maternidad. Y eso lo vimos también en el ejemplo cuando hicimos dolor pélvico crónico. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que el útero, pues, va a representar para la madre lo más importante, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que hace el útero? El útero lo que hace es que un niño nazca, que un niño crezca. Y si el útero no le da o no puede condicionar que mi paciente tenga un hijo, pues va a afectar seriamente su estado emocional. Y acá están los abortos, acá están los abortos provocados, acá están las pacientes que no tienen hijos, ¿no? O la paciente que tiene un hijo con alguna alteración, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que explica, no? Que cada vez que menstrua, ¿qué cosa es? Es un duelo, ¿no? Es un duelo para la persona. Porque la persona quiere embarazarse, pero cada vez que le viene la menstruación sabe que no está embarazada. Y entonces se va repitiendo, ¿no? Bueno. Y esto ya lo hemos visto hace poquito, ¿no? Y hemos visto cuál es la relación entre el aspecto serotoninérgico y la aparición del trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Lo cierto es que no está claro, tampoco se puede inhibir. Se sabe que la serotonina está muy relacionado con los aspectos
gratos de la vida, pero que no sabemos a ciencia cierta si efectivamente una disminución o una alteración en el sistema dopaminérgico, serotoninérgico, sea lo que altera o no el estado de ánimo de las pacientes, el estado físico de estas pacientes que van a terminar con síndrome disfórico premenstrual. ¿Ya? Creo que eso es. ¿Con qué se debe diferenciar? Pues yo puedo tener la posibilidad de diferenciar síndrome premenstrual con trastorno disfórico premenstrual. Yo les he dado ahí unas pautas para poder diferenciar uno del otro. Pero doctor, yo no he visto mucho trastorno. Lo que pasa es de que diagnosticamos muy poco. Y diagnosticamos muy poco porque conocemos muy poco. Y si es que no han hecho todavía psiquiatría, cuando hagan, revisen este tema. Es muy importante, en realidad sí es algo frecuente. En Estados Unidos hay muchos medicamentos que se usan para trastorno disfórico premenstrual. Y son básicamente anticonceptivos. ¿Ya? Y mejoran a estas pacientes con con esta medicación. ¿Ya? Pero debe descartarse cualquier otra enfermedad psiquiátrica. Depresión, ansiedad, bipolaridad. ¿Ya? Y también deben descartar una enfermedad orgánica. Por ejemplo, hipotiroidismo, endometriosis, anemia, migraña. ¿Ya? Entonces yo debo estar siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Y tener presente siempre que una paciente deprimida, una paciente que viene con el ánimo disminuido, que viene triste, puede cursar con periodos de ansiedad, cursar con alteraciones del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, decir, ay, no sé qué me pasa, doctor, no sé qué estoy haciendo. Ya a uno le va diciendo ya cómo está la paciente, preocupada, paciente que viene por dolor no justificado, que llora con facilidad. ¿Mm? Puede venir ansiosa, ¿no? Entonces yo tengo que tenerlo presente siempre, la posibilidad de que mi paciente esté cursando con un cuadro de depresión. En cambio, la bipolar es eso, ¿no? La que tiene de los dos, la que cursa alternativamente uno de los dos, ¿ya? Entonces, tiene periodos de manía, de hipomanía, ¿no? Y generalmente ella sí responde muy bien al trastorno médico, ¿ya? Es otro. Puede haber también trastornos de personalidad que nos hagan confundir. Pero ya les dije que la personalidad casi no se afecta en el síndrome premenstrual ni en el trastorno disfórico, salvo aquella que ya tenga que ver con una tendencia marcada a la tristeza y pueda tener ideas de suicidio. Tratamiento, pues desde el punto de vista ginecológico es el uso de anticonceptivos orales combinados, eso le va bien, pero generalmente este tipo de pacientes sí va a tener tratamiento antidepresivo, ansiolíticos, que le ayuden a que la sintomatología que se presenta pues disminuya. Cambios en la dieta, muy similar a lo que les he comentado en dismenorrea, disminuir el consumo de ciertos estimulantes como el café, el alcohol, ¿no? O alimentos muy salados, ¿no? Igual las grasas y las proteínas deben ser muy bajas en este tipo de pacientes. Y obviamente consumir frutas, ¿verdad? Todo lo que no les gusta pues, a ustedes. ¿Ya? Practicar ejercicio regularmente. Creo que la mitad de las clases se los he dicho. ¿Ya? Otro beneficio más de hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, es muy importante que dentro de su actividad diaria, por lo menos una hora, ustedes hagan ejercicio físico. ¿Hay alimentos ricos en serotonina? Sí, claro que sí, ¿no? Uno, por ejemplo, a ver, nómbrenme, jóvenes.
¿Ninguno? Chocolate. ¿Ya? ¿Qué más? ¿El plátano tiene o no tiene serotonina? ¿Mm? Entonces, así es. ¿Ya? Efectivamente. Bien. Entonces, jóvenes, este ha sido un ejemplo o una clase con la que hemos terminado prácticamente toda la patología del dolor. Si nosotros regresamos hacia atrás y desde que hablamos de dismenorrea, hablamos anteriormente en trastornos del ciclo ovulatorio, dolor pélvico crónico, ¿no? Son muchas patologías que tienen que tener en cuenta cuando hablen de dolor. Pero es que tienen un orden y saben llevar bien la parte esta de la anamnesis y de la comunicación entre ustedes y su paciente, pues van a orientar adecuadamente un diagnóstico y posiblemente no se les escape un trastorno disfórico premenstrual que después termine en un suicidio, que eso es lo peor que puede pasar. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, estoy ya a responder sus preguntas y si no, hemos terminado. ¿Ya? Muy bien. Son 20 alumnos que están presentes, señorita delegada. Mándeme la lista de los 15 alumnos faltantes. Muchas gracias. Hasta luego.